Neuropolítica, que es uno de sus últimos libros, ¿no? Además, por supuesto, de numerosos artículos acerca de la relación entre ética, economía y empresa. Los resultados de estas investigaciones han encontrado plasmación práctica en trabajos realizados para diferentes instituciones públicas y privadas. Es codirector del Máster Interuniversitario Ética y Democracia, patrón de la Fundación EDNOR para la ética de los negocios y las organizaciones, director del proyecto de investigación Neuropolítica y Diseño Institucional del Ministerio de Educación y del proyecto VAL+IDE sobre ética empresarial e innovación junto a la Universidad de Bolonia. Es, además, vicepresidente de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política y de la Sociedad de Filosofía del País Valencià. Bien, es una persona conocida por muchos de vosotros que estáis en la Universidad Jaume I y no por ello tenemos tendencia, ¿no?, a pensar que, bueno, la gente que tiene más cerca, pues quizás siempre uno piensa que viene de fuera, pues es como más, tiene más renombre, más relevancia en el campo. Y yo quiero manifestar en este sentido que de verdad no es una exageración y no es porque sea buen amigo, que lo es, además. Yo creo que Domingo García Marzá es actualmente uno de los principales pensadores referentes en el campo de la ética de las organizaciones. Y por eso pensábamos que en este curso pues, su discurso podía tener cabida perfectamente y además no solamente eso, sino que podía inspirarnos y podía de alguna manera, ¿no?, pues también motivarnos para incorporar muchas de las ideas, ¿no?, y propuestas que él plantea en su campo, que creemos que es perfectamente trasladable al ámbito de la gobernanza de las televisiones, ¿no? El título de la ponencia es La ética empresarial en la gestión pública y, bueno, tienes la palabra y muchas gracias por haber aceptado venir. Buen día, buenos días. El agradecimiento es mío y la satisfacción de estar aquí entre colegas y, a pesar de ello, amigos. La presentación tiene más de amigo que de verdad, pero agradecido a Javier. Y, bueno, o sea, muchos de vosotros pensaréis, efectivamente, a la pregunta de quién manda en televisión, la respuesta es los políticos hoy en día. O sea, los partidos políticos, la respuesta es clara. Entonces, ¿qué tiene que ver un poco la ética en todo esto? La idea que me comentó Javier, y creo que puede ser interesante, ya me diréis después, es estamos aplicando procedimientos de diseño de instituciones, o sea, cómo pensar una institución como puede ser la empresa, una universidad o, en este caso, una televisión pública, cómo pensar un modelo, qué estructura, qué modelo de gestión debe tener, una cosa muy sencilla. Es decir, cuando hablamos de ética, nosotros, los que trabajamos en ética, ni mucho menos nos dedicamos a decirle a los demás lo que tienen que hacer. Perfectamente saben lo que tienen que hacer los periodistas, saben lo que tienen que hacer los directivos o los directores o directoras de televisiones públicas. Lo que estamos empeñados hace mucho tiempo, cuando hablamos de ética aplicada, es que la gente que quiera hacerlo bien pueda hacerlo bien. Porque el gran problema es que mucha gente sí que tiene buena voluntad y quiere hacer las cosas bien y no puede. Hay una estructura institucional, una estructura que, como vemos en las televisiones también, que impide incluso en las buenas actuaciones o las buenas prácticas. Cuando hablamos de ética, hablamos de lo que es exigible. Es un concepto muy claro para que nos entendamos. O sea, si hablamos de ética, es aquello que podemos exigir o aquello que podemos exigirnos unos a otros. Y cuando hablamos de política, hablamos de lo posible, de lo realizable. La diferencia entre lo exigible, que es la ética, y lo posible o realizable, que es la política, en esa diferencia está la perspectiva crítica. Por tanto, mi enfoque es un enfoque de perspectiva crítica, en ese sentido de ver cuál es lo deseable, y así lo veremos al hablar de la responsabilidad social de las televisiones, y qué es lo posible. El punto de partida, y el título efectivamente es muy acertado, y felicito por eso a los organizadores, es la gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza, supongo que ayer hablaríais de esto ya, voy a hacerlo muy sencillo. Para mí es muy importante comenzar por gobernanza porque significa, de una vez por todas, superar un error que en este país llevamos arrastrando muchos años. El error es confundir la responsabilidad pública con la responsabilidad estatal. Es decir, como si el único que tuviera responsabilidad por lo público fuera el Estado y, por lo tanto, los gobiernos y, por lo tanto, los políticos. Gobernanza significa, tal como nosotros lo entendemos, y hace muy poco Elsa González, una profesora nuestra, ha editado un libro, entre otras, acerca de la gobernanza en el siglo XXI. Gobernanza significa que aparecen nuevos actores
que tienen también responsabilidad, o mejor dicho, se visibiliza la responsabilidad que tienen en la gestión de lo público, actores como las empresas o, en este caso, las televisiones. Es decir, como institución, una empresa tiene poder, por lo tanto, tiene responsabilidad por lo público. Más aún en el caso de televisiones públicas, que es un servicio público. Por lo tanto, la idea es qué puede aportar desde sí misma la televisión a la gobernanza. Más aún cuando, como ya ayer vería, y si se insistiría por lo que he visto también en la nota de prensa, más aún cuando el problema actual de las televisiones públicas en España es que sencillamente están en manos de los partidos políticos. Ese es el gran problema que tenemos, creo yo, y así intentaré presentarlo. Por lo tanto, aquí entran actores. El marco teórico no voy a cansaros, ni mucho menos, aunque siempre queda bien para que veáis que no es una... ¿no? Después en el artículo que he prometido, ya lo voy a escribir, pero quien está detrás de esto es un filósofo que conoceréis que se llama Kant, vamos a utilizar mucho Kant, una versión renovada de Kant, que es Jürgen Habermas, que es en quien me voy a basar para todas las estructuras, y una versión renovada de Habermas, que es la nuestra, es decir, la que yo voy a intentar proponer. Aquí están por detrás conceptos que no voy a explicar, como el concepto de opinión pública, la teoría de acción comunicativa, la ética del discurso, el principio de publicidad de Kant, que sí que explicaré un poco y lo aplicaremos a la televisión pública, y también una idea de democracia deliberativa, o también un concepto que a lo mejor es novedoso para vosotros, democracia de doble vía. Cómo efectivamente intentar que la democracia tampoco es solo cosa de los políticos, sino también de la sociedad civil. Todo lo que está detrás es para intentar proponer un diseño institucional, o sea, aplicar la ética en el diseño de instituciones, en este caso de la televisión. La idea que está, o sea, la ética, la idea que está detrás, lo exigible en cualquier tipo de institución, sea el Estado, sea una televisión, sea una universidad, sea una empresa, en cualquier tipo de institución, lo exigible, lo que está detrás de la legitimidad es una idea muy sencilla, tan de sentido común que efectivamente muchas veces lo olvidamos. Una institución, sea la que sea, es legítima, es decir, está justificada, si aquellos que forman parte de ella están de acuerdo en su funcionamiento. Es muy sencillo. Es decir, desde la democracia, insisto, y eso hasta una televisión pública, la idea es, ¿qué significa que sea justa, que esté legitimada? Significa que en caso de, podría contar con el acuerdo o consentimiento de todas las partes implicadas en su actividad. Esta es la idea muy general, pero esa idea muy intuitiva, ese conocimiento moral, que nosotros lo que hacemos es poner en un papel, es un conocimiento moral que todos tenemos. Cuando encendemos un televisor, nosotros esperamos una serie de resultados. No hace falta estudiar, como muchos de vosotros habéis estudiado, ética de la comunicación, para saber aquello que esperamos cuando encendemos un televisor. Por ejemplo, si estamos viendo un telediario, que no nos mientan, que no nos engañen, que no nos tomen el pelo a aquellos que pueden hacerlo. En mi caso es más difícil. Pero eso que esperamos constituye un saber moral, y lo que hacemos en ética es intentar ponerlo en un papel. Que la televisión, en este caso, o una universidad, me da igual, o una empresa, cumpla con esta idea, de ahí depende su credibilidad. Y de la credibilidad depende la confianza. Cuando se cerró Canal Nou, no hubo mucha gente en las calles. Es decir, simplemente la gente pasó. Es decir, la opinión pública pasó. Pasó porque ya era, como después lo intentaré ver, una institución zombie, y hacía tiempo que había muerto, como institución. Había perdido su sentido y razón de ser. Hablo de la que conozco un poco aquí como espectador. De las otras también hablaremos un poco. ¿Significa esto la ética, entonces? Fijaos bien este esquema, muy rápido. La ética lo que intenta es esa democracia doble vía. Cuando hablamos de democracia doble vía, hablamos de que hay dos protagonistas básicos en cualquier tipo, cuando pensemos en la responsabilidad por lo público o en el servicio público. Por una parte, por supuesto, el Estado. El Estado es fundamental, es imprescindible. El Estado es el garante último del derecho. Por lo tanto, sin Estado no hay sociedad. Ahora, el Estado es el derecho, en este caso, es totalmente necesario, pero totalmente insuficiente. De hecho, como veréis, las legislaciones en las televisiones públicas españolas están actualizándose y no sé, ya veremos después, pero cada vez que se actualizan yo creo que a peor, como es el caso de la Corporación Catalana, por ejemplo. ¿No? La ley de 2007 y efectivamente no creo ni que Azcona tuviera tanta imaginación para hacer un guión de lo que está pasando en la Corporación Catalana. El otro actor importantísimo es la sociedad civil. La sociedad civil simplemente son los actores, personas o instituciones que conforman también lo público. La idea es que lo público no es solamente el Estado, lo público es también la sociedad civil. Y de hecho, lo poco que podré aportar
en esta sesión tiene que ver con la sociedad civil. La idea es que si queremos efectivamente despolitizar a las televisiones públicas, la solución no va a venir a base de decretos leyes, que recuerdo que hacen los mismos políticos que dominan las televisiones, sino que tiene que venir por la sociedad civil. Esa es la idea, o lo poco que pueda aportar viene de ahí, de esta idea. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando hablamos de la ética en el diseño institucional? Lo que hacemos es analizar en qué se basa la confianza, en este caso de los espectadores, en qué se basa la confianza, cuál es el saber moral, e intentamos ponerlo negro sobre blanco en un papel y convertirlo en principios de gestión. Repito, lo que hacemos no inventamos nada. Intentamos poner en un papel, y para eso están los códigos éticos, como veremos, qué espera el espectador, en este caso, de una televisión pública, qué espera el ciudadano de una televisión pública, y eso que espera, esas expectativas, ese saber moral, lo convertimos, intentamos convertirlo en principios de gestión para poder aplicarlo a las instituciones. ¿Qué nos jugamos? Un concepto que es interesante, la vulnerabilidad. Parece que las instituciones, como son efectivamente acuerdos sociales estables, duraderos, normativos, parece que las instituciones no empiecen ni acaben, pero sin embargo tienen una vida igual que el resto de lo que hacemos las personas. Un ejemplo también para que sonriamos un poco, en el 2000, creo que era el 2009, me invitaron a dar una conferencia en un congreso de directores de comunicación. Era en Zaragoza, no voy a decir hasta el final de qué tipo de empresas. Entonces era sobre reputación. Yo tenía que hablar de la gestión de la reputación. Llego, me siento un rato antes y oigo al anterior conferenciante dar esta definición que tenéis ahí de reputación. ¿Cuánta credibilidad tiene una organización para absorber los golpes de información desfavorables de la compañía? Yo dije, bien, empezamos bien. Es decir, fijaos bien en esta definición. ¿Hay algo positivo ahí? O sea, la reputación, estoy hablando de un director de comunicación de una gran empresa, que define así la reputación de su empresa. Es decir, cómo gestionar los golpes desfavorables. En ningún momento se le ocurra, está por supuesto fórmula matemática, todo controlable, todo objetivable, todo medible. Claro, y iluso de mí, la que presenté fue esta, ¿no? Simplemente para mí la reputación es la capacidad que posee la organización para generar confianza. Es mucho más positiva. Claro, después me di cuenta, y os digo ahora el chiste ya, la reunión era de los directores de comunicación de la Confederación Española de Cajas de Ahorro. 3 años después habían desaparecido. O sea, si cree en alguien, una institución para mí muy legítima, como eran las cajas de ahorros, ¿no? Y muy digna de economía social de mercado en su momento, instituciones de más de 150 años de antigüedad que desaparezcan en 3 años, es señal de que efectivamente las instituciones, igual que las televisiones públicas, pueden desaparecer. Son muy vulnerables. Y son vulnerables a una idea, a un intangible que muchas veces olvidamos. Son vulnerables al sentido, a la credibilidad, a la confianza. Si la gente no se cree lo que está viendo, pues no enciende el televisor, y punto. Está pasando, por ejemplo, hoy, si no me equivoco, no soy un experto, en muchas de nuestras televisiones públicas. Bien, punto de partida, y muy rápido porque supongo que ya es también el sentido común. El punto de partida de reflexión, por ponerlo fácil, es la partitocracia que sufrimos. Estamos en una democracia totalmente controlada por los partidos políticos. O sea, pues, soy teórico de democracia, podemos discutir esto. Los partidos políticos son totalmente necesarios, por supuesto, lejos de mí, ¿no? Cualquier idea que no esté el sistema representativo por el medio, pero en España hemos confundido la democracia con el sistema representativo, y no es lo mismo. El sistema representativo es una forma de tomar decisiones en democracia, no es la democracia. Y aquí se confunde todo. Es decir, partimos de una partitocracia. Si veis en el esquema, los partidos políticos están en todas partes. Es decir, controlan textualmente el poder judicial, controlan textualmente el poder económico. Hay que ver las grandes empresas españolas, quién está metido, tanto antes, ex ante como ex post, de ser político, quiénes están en las grandes empresas. Por supuesto, el poder mediático, como veremos hoy en las televisiones públicas, también están metidos. Y, por supuesto, el poder administrativo, no me refiero solamente a los funcionarios, sino a los altos directivos. Es decir, no hay, y de hecho en las cajas de ahorros, los técnicos, los especialistas no dudan en decir que uno de los mayores responsables del hundimiento de las cajas de ahorros son los partidos políticos. Otra cosa, empezaríamos con el mercado, los otros bancos, etcétera. Pero partimos, por lo tanto, de una partitocracia, en este sentido. ¿Qué significa? Significa que aplicado a los modelos de televisión pública, pues casi que no hay que estudiar mucho. Es decir, sí, sabemos que hay diferencias entre el modelo pluralista polarizado, de modelo democrático corporativo,
modelos en España se habla de 3 tipos de televisiones públicas, los reformados o actualizados, como Andalucía y Cataluña, o los pendientes de reformar o anclados, los que ya han privatizado. Yo creo que los modelos sirven para pensar, efectivamente, pero hay que pensar poco. Este modelo me lo he inventado yo, es decir, que no es ninguno. Es un modelo simplemente de instrumentalización política. Hoy en día las televisiones públicas en España son instrumentos en manos de los partidos políticos. Es decir, no hay más. Es decir, que no hay más. Aquí he puesto esto, no sé, simplemente mi habilidad en el PowerPoint es insertar figura prefijada. Es decir, que no, simplemente la figura prefijada está ahí, yo inserto figura prefijada y así es un ejemplo de cómo efectivamente. Es decir, no sé, pues la televisión andaluza, por ejemplo, en el 2011 tenía el 53% de sus directivos. Eran al mismo tiempo cargos políticos. En 93 lo habían sido. Es decir, en el caso de la última, de la más actualizada, que es la televisión pública, que es la Corporación Catalana, desde 2007 en su legislación, hoy en día, insisto, ¿no? Aquello es simplemente un, no sé cómo llamarle, un esperpento que ni Azcona ni toda su imaginación podía imaginar en qué ha quedado todo aquello. Es decir, que no se está, ni mucho menos, cuando se habla de democratizar, se habla de politizar. Y no es lo mismo. Democratizar es que todos los afectados puedan participar. Politizar es que solamente participen los partidos políticos. O sea, los partidos políticos no agotan la democracia. Una y 1000 veces repetiremos lo mismo. Mi propuesta va a venir, y ya está bien de introducciones, de una democracia doble vía. ¿Qué significa doble vía? Significa que el Estado controla una serie de poderes, por supuesto, como es el poder político, el poder judicial, el poder administrativo, no es el tema de hoy, también creo que se pueden democratizar, pero debería dejar sueltos otra serie de poderes que están en la sociedad civil, como son el poder económico, el poder social o el poder mediático en este caso. Y dejar en paz significa dejar en paz, es decir, que no meta las manos en el poder mediático. Veremos algunas soluciones que se me ocurren a mí, que por supuesto no van a ser ni las mejores ni las definitivas, pero la idea es que sí, hay que separar el Estado de la sociedad civil. Están comunicados, por supuesto, pero lo que no se puede es seguir en esta colonización política que está llevándonos al desastre a este país. Bien, entonces, ¿qué puede hacer la televisión pública desde ella misma? O sea, ¿cuál es su responsabilidad como sociedad civil? Para responder a esta pregunta, lo primero es ver, o sea, qué es esto de una televisión, que es un medio de comunicación. Muy sencillo, y los que habéis sido alumnos míos, pues ya conoceréis estas ideas. Nosotros trabajamos con la idea de práctica. Una práctica es simplemente una actividad social organizada que busca un bien que le es propio. La educación es una práctica. Por ejemplo, la sanidad es una práctica. La seguridad, el ejército son instituciones. Las prácticas son actividades organizadas que tienen un bien interno que las justifica. Por ejemplo, la práctica educativa, el bien interno es la educación. Y tiene instituciones como universidades, escuelas, que de alguna forma apoyan esa práctica. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación. Es una actividad organizada que busca un bien interno, y este bien interno, podemos discutirlo mucho, pero normalmente entenderíamos que es la información. Todas las actividades, todas las instituciones también tienen bienes externos. Fijaos bien en lo que voy a decir ahora porque es una forma muy sencilla de definir un concepto muy complejo. Todas las actividades tienen bienes externos, por ejemplo, el dinero, el poder o el reconocimiento. Yo soy un profesor, por lo tanto, yo tengo un salario. No lo digo porque sería también causa de risa y escarnio, ¿no? Pero es decir, lógicamente, pero no se justifica mi actividad por mi nómina, sino se justifica mi actividad por un trabajo, en este caso, enseñar, educar e investigar, bien hecho. Lo digo porque entonces es muy fácil definir qué es un corrupto o qué es una corrupción. Una corrupción o ser corrupto es confundir el bien interno con el bien externo. Así de fácil. Es decir, se puede complicar mucho más. Pero una persona que en vez de buscar el bien interno, que es la información veraz, objetiva, transparente, etcétera, busca el poder que le pueden dar los políticos o el dinero que le puede dar el mercado, lógicamente está haciendo una actividad que denominamos corrupta. Bien, no voy a entrar aquí, o sea, ¿para qué? Ahí tenemos las 3 funciones básicas de los medios: informar, formar y entretener. Cuidado con formar, que ahora volveremos sobre esto, pero esos son los 3 que yo he recogido por ahí, que siempre, ¿no?, repetimos. He ido al Código Europeo. Cuando decimos que los que trabajamos en ética no inventamos nada, lo que hacemos para ver qué sentido tiene, cuál es lo esperable
o qué es lo esperable en un medio de comunicación, nos vamos a los códigos éticos. Un código ético es sencillamente la carta de presentación de una actividad de una institución. Entonces vamos al Código Europeo y aquí aparecen algunas ideas que ya las sabéis de memoria, no voy a insistir. Sencillamente la idea de que la información es un derecho público, es un bien público y un derecho. Por lo tanto, cosa que se olvida en muchos de los directores de televisiones, o sea, un medio de comunicación no produce ni distribuye un bien privado, sino que produce y distribuye un bien público. Esto es muy importante, que lo distingamos. No es lo mismo vender chorizos, ¿no?, que vender educación, por ejemplo, que producir educación o que producir, en este caso, información. El chorizo se lo come uno y que espere que lo siente bien, no tengo hambre aún, ¿no? Es un bien privado y los demás miran, ¿no?, y tienen envidia en todo caso, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la información o de la comunicación, repercute, por ejemplo, como es lógico o debería repercutir, por ejemplo, en el nivel cultural de una sociedad. Y, por lo tanto, no es un bien que se pueda, ¿no?, utilizar solo de forma privada. En el caso de las televisiones públicas, encima es un servicio público, si alguien tenía alguna duda. ¿Por qué insisto en todo esto? Porque insisto en un tema que no voy a entrar, pero sí que lanzo. Si es un bien público, no puede haber financiación privada. Así de claro. Es decir, el sentido común, después discutiremos, pero el sentido común dice que donde entra el mercado no podemos seguir hablando de un bien público. Por lo tanto, no sé lo que discutiréis aquí, tampoco soy un experto, pero lo que sí que tengo claro es que la financiación no puede venir vía publicidad ni vía mercado, porque entonces no hay forma de resistirse a la presión, en este caso, ¿no?, de la presión comercial o la presión del mercado. Tampoco, por supuesto, y tendréis ahí experiencias, puede venir exclusivamente de lo político, del Estado. Si es un derecho público, si es un derecho de los ciudadanos, también los ciudadanos, como es lógico, tendrán que contribuir a su mantenimiento. La segunda idea que está en todos los códigos, la primera es que es un derecho y un bien público. La información, la segunda idea, y me interesa destacarla porque de aquí después sacaremos alguna conclusión, es que los medios de comunicación son importantes por dos motivos, y yo después hablaré de responsabilidad respecto a esto. En primer lugar, para el desarrollo de la personalidad de los ciudadanos. Cuidado que se olvida mucho este punto. Es decir, es un servicio público, la información también forma, queramos o no queramos, sea directa o indirectamente, pero sigue siendo hoy por hoy, en edades hasta más o menos, dicen los psicólogos, hasta los 12 años, el principal canal de socialización. Cada vez que leo eso, y si no me equivoco, se sigue manteniendo, si no me equivoco, es para ponerse a temblar. Es decir, quien más educa hoy en día es la televisión. Más que la familia, por supuesto, más que la escuela. Y entonces, lógicamente, son datos del 2010-2011, supongo que no habrá disminuido esta importancia ni esta fuerza, pero es el principal factor de socialización, con lo cual, efectivamente, la responsabilidad es importantísima. Y, por otro, por supuesto, ¿no?, para la vida democrática. Estas dos ideas, bueno, aquí lo tenemos, he traído, por si acaso, lo habéis discutido, la Ley de Creación de Radio Televisión Valenciana, donde todo esto que estoy diciendo está ahí. Es decir, que no es el Código Europeo del 93, sino que está en la primera página de la Ley de Creación de Radio Televisión Valenciana. Es decir, que, por supuesto, por eso digo que cuando los de ética hablamos de lo exigible no lo inventamos los que trabajamos en ética, afortunadamente, por cierto. O sea, no inventamos nada. Lo que es lo exigible es lo que está en los documentos, porque refleja, efectivamente, lo que la gente espera de una televisión o la gente espera de un periódico. Aquí lo tenemos también. En definitiva, ¿cuál es la responsabilidad de los medios? Y voy ya entrando poco a poco en materia. Para mí, la responsabilidad, esto ya es terminología habermasiana, pero da igual de quién sea la terminología, hay una doble responsabilidad. Lo que yo llamo en la formación de la voluntad individual, es decir, en la formación de la personalidad, y en la formación de la voluntad colectiva, es decir, como sociedad, o en la vida democrática, me da igual qué terminología utilicemos. Hay una doble responsabilidad y las dos creo que son igual de importantes. Se hace mucho hincapié, como veremos después, por ejemplo, mucho hincapié en el concepto de opinión pública, en el que no voy a entrar, no tengo tiempo, y diferenciarlo de opinión publicada, y efectivamente la democracia no es más que participación más opinión pública. Es muy importante la función que ejerce la televisión, en este caso en la formación de una opinión pública razonante, o como queráis llamarla, o libre, pero cuidado, sigue siendo, y no me gustaría que se olvidara, muy importante, o igual de importante, o más importante, no lo sé, la función que ejerce en la formación de sentido. O sea, cuando decimos formación de sentido significa la vida la vemos tal como nos han educado a verla. La realidad no existe. La realidad es una construcción cultural. Por lo tanto, si en las primeras etapas nos construye una realidad, por ejemplo, en el consumo, lógicamente a mí me apetece un Porsche. Yo deseo tener un Porsche. No lo niego. Hay que ver, no hace falta psicoanálisis para saber por qué.
O cada vez que te fumas un cigarro aparece el de Marlboro, ¿no? Con el sombrero y el caballo, claro. Sí. En nuestra época era todos los días durante, vamos, si no me equivoco, es el anuncio publicitario, ¿no?, más invertido. En definitiva, en los sentidos, no sé, también os cuento, recuerdo que le dijeron, ¿no?, Bismarck, que ganó una batalla muy importante, y se acercaron toda la gente de pro y le dijo, no, pues, general, no, felicite usted a los generales de mi parte después de ganar la batalla. Y Bismarck dice, a los generales no, a mis maestros de escuela. La respuesta es bestial, es decir, la respuesta es lo que quiere decir sentido. Gramsci hablaría de hegemonía, no voy a entrar ahí, pero la idea es que la televisión tiene un papel importante en construir realidad, en hacer realidad. Insisto, no en interpretarla, sino en construirla. La realidad se construye. Después hablaremos qué es de esto. Bien, aquí tenemos los valores de la televisión pública, también sacada de Canal Nou, del Estatuto de Radio Televisión Valenciana, pero no voy a entrar aquí, pero por supuesto lo que todos sabemos, independiente, democrática, pública y responsable. Y yo creo que en los 4 habría que efectivamente decir independientes de los partidos políticos. O sea, democrática significa que participe otra gente que no sean los partidos políticos. Pública significa que va más allá de los partidos políticos. Y responsable significa que es capaz de responder ante otra gente que no sea los partidos políticos. Por supuesto, también está la presión económica, pero es tema de otra conferencia, no la de hoy. ¿Quién es responsable de conseguir esto? Esta idea también me gustaría que estuviera clara, porque si no, muchas veces los profesionales cargamos, en este caso los periodistas, sobre las espaldas más responsabilidad. Nunca hablamos en ética de culpa, ¿eh? El concepto de culpa es otro concepto. Pero de responsabilidad, sí, responsabilidad es que somos capaces de responder, de dar razón de lo que se espera de nosotros. Yo soy responsable si esta charla la hago más o menos bien y consigo que menos del 25% se me duerma, ¿no? O sea, si más o menos estadísticamente la cosa va bien. Pues bien, nosotros en ética siempre intentamos distinguir 3 niveles diferentes de responsabilidad, siempre. Y es un ejercicio que os recomiendo también para pensar los problemas. Pensar siempre que hay 3 niveles. El primer nivel, por supuesto, y el más importante, es el nivel individual, el nivel de personas. Si efectivamente estamos delante de un o una sinvergüenza, lógicamente poco podemos hacer. Si tiene una mala voluntad, que decimos en ética, pero me da igual el concepto que queráis, poco podemos hacer. Pero sí que hay ahí una ética profesional que es muy importante y, como veremos después, también en este caso también ha fallado bastante. Ahí tenemos la ética del periodista, la ética del directivo. Es decir, ¿qué podemos hacer como personas? Lo interesante de este esquema es que esto es un nivel solamente. Cuidado tanto en sanidad como en educación, como en este caso, ¿no?, en comunicación, muchas veces parece que toda la responsabilidad tenga que caer sobre las espaldas de los profesionales y no la tenemos toda. Por ejemplo, segundo nivel, que es en el que me voy a centrar después, el nivel meso que decimos nosotros, el nivel de instituciones, el nivel de donde trabajamos. Entiendo por institución televisión pública, como organización Canal Nou, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esa distinción de Ostrom tampoco voy a entrar en ella ahora, es complicada. Pero la idea es que el segundo nivel es muy importante, porque puede pasar que, queriendo actuar bien, decía al principio, no podamos. En la universidad nos ocurre, aquí somos los dos, para nuestra desgracia, directores de departamento, y claro, efectivamente, es decir, ¿no?, nos toca hacer una serie de... Me callo, ¿no? No es el tema de la universidad, ¿no?, pero que lógicamente, o sea, vamos, bien. Es decir, que si tuviéramos una estructura, tuviéramos un diseño, lo llamo diseño institucional, lo dicen los ingleses, queda muy fino, si tuviéramos un modelo de gestión, una estructura donde se potenciara la buena práctica, no se impidiera, sino se potenciara, no tendríamos muchos de los problemas que tenemos ahora. Entonces, la idea de este nivel meso, que es el que nosotros trabajamos y hace 25 años que estamos trabajando en este nivel en empresas y también ahora en universidades y también en hospitales, y hoy he entrado un poco en el tema de televisiones públicas, este nivel es un nivel muy importante y muy olvidado. Por lo tanto, es un nivel al que después intentaré entrar. Y por último, el nivel macro, el nivel de los sistemas. Claro, el nivel, por ejemplo, del ordenamiento jurídico. Si no hay unas leyes, todo lo demás cae. No se puede hacer. Necesitamos unas buenas leyes. Pero cuidado, como estaba diciendo con la ley catalana del 2007, hay buenas leyes y nos falla todo lo demás, tampoco sirven para nada las leyes. Es un poco la cuestión. Son 3 niveles. Por ejemplo, es muy importante una educación. Necesitamos una ciudadanía mediática. Ciudadanos que sean competentes en los medios. Si no tenemos eso, todo lo demás se va a caer. Es decir, pero al menos veamos que podamos distribuir la responsabilidad. Esta es la idea clave. La responsabilidad tiene que estar distribuida. Por supuesto, hay, si no me equivoco, sistemas de autorregulación en televisiones públicas, por ejemplo, y privadas, respecto a las franjas horarias, si no me equivoco, que no se cumplen, pero las denuncias son mínimas por parte de los ciudadanos.
Hay un sistema para denunciarlo y, sin embargo, son mínimas. Mínimas significa decenas al año, no centenares de miles que tendrían que ser. O sea, cuidado con los 3 niveles, simplemente para esa idea. La responsabilidad siempre es corresponsabilidad, siempre está distribuida. Por ejemplo, la ética profesional, a la que voy a entrar poco, pero sí para que os deis cuenta unas frases que leí preparándome esta charla. No he puesto los nombres, sí que llevo el periódico donde la saqué. Fijaos bien esta frase, ¿no? Quien la dice es uno de los trabajadores de Canal Nou antiguos. Dice, ¿no? Cuando trabajé en Tómbola, que sabéis que es un producto muy valenciano, somos exportadores de buenos productos, pues, supongo que la ironía se capta, ¿no? Bien. Cuando trabajé en Tómbola sentí rabia, asco e indignación, pero estaba satisfecho. Mi plano era bueno. Esto sacado del País, de hace no mucho tiempo. No sé si se ve bien, ¿no? No hace falta que insista, ¿no? Es decir, acordaros que una de las responsabilidades era la formación de la voluntad individual. No creo que Tómbola sea un ejemplo de formación individual o responsable. Pero aún seguimos en Tómbola. Desde un punto de vista como ciudadano, fijaos bien que esto se dice en voz alta, en un periódico, cuando se está hablando del cierre de Canal Nou. Es decir, es que se ha perdido la vergüenza. A eso me refiero. Desde un punto de vista como ciudadano que cree en la televisión pública, textual, Tómbola no era adecuado. Pero fue un éxito de audiencia y trajo publicidad. Esto se dice en una entrevista, en un periódico nacional. No hay vergüenza de decir eso. Si no era adecuado, o sea, me estoy refiriendo que cuando los políticos también entran en un sitio, por decirlo así, acampan a sus anchas, cuando la parte profesional también ha dejado el espacio libre y la parte ciudadana, cuidado. Es decir, ¿no? Es un tira de floja. Bueno, y este me hizo gracia, esta declaración es también de una periodista de Canal Nou, ¿no? Dice, los socialistas habían cometido grandes errores desinformativos, una evidente manipulación de los contenidos, o sea que la manipulación, por supuesto, no es del Partido Popular, viene de antes, ¿no? Y depende en qué sitios de unos o de otros. Lo que no sabíamos, es que me hizo mucha gracia esto, es que esos errores iban a convertirse en horrores. Es decir, esto está, ¿no? Ni los medios, y ahora está viendo lo interesante, ni la sociedad, en esos años sumidos en el sueño de la abundancia infinita, nos hicieron demasiado caso. Es decir, efectivamente, ya hacía mucho tiempo que la sociedad valenciana estaba de espaldas a Canal Nou, y hacía mucho tiempo. Bien, poco tengo que decir sobre la ética profesional. No voy a entrar, ni mucho menos. Tiene su parte de responsabilidad, igual que la tenemos todos, en este caso yo como ciudadano, ¿no? que tengo una televisión pública, o que tenía una televisión pública, y yo creo, y esto sí que es otra discusión, pero creo que los periodistas deberían, ya, dada la importancia del trabajo que tienen, la gestión de un producto que no es un bien privado, deberían ya de una organizarse. Insisto y trabajo con ellos, y deberían haber colegios profesionales, y deberían haber también comisiones de ética, de ontología, me da igual los nombres, pero deberían autorregularse y, sobre todo, deberían tener códigos que tienen de ética y de conducta, pero no hay forma de esa autorregulación. Existen colegios profesionales, si no me equivoco, en algunas partes de España, ¿no? Pero si no me equivoco, no existen comisiones de ética y de ontología con carácter coactivo, por ejemplo. Igual que tienen los abogados, para poner un ejemplo. Igual que tienen, ¿no? O sea, pero la idea es avanzar dentro de la profesión en la autorregulación de los propios profesionales. Es a nivel micro, y no voy más a nivel micro ya, por el tiempo. Voy a nivel macro, perdón, a nivel meso. A nivel meso, bien, aquí voy a hablaros de Kant un poco, nada más, no os asustéis. Kant tiene un librito muy bonito que siempre aconsejo porque vale 6 euros, ¿no? Y está en Alianza Editorial, tiene 36 páginas, por lo tanto es un buen libro para este verano. Se llama Sobre la paz perpetua. Fuera bromas, muchas de las ideas que estamos aplicando a las empresas tienen que ver con este libro, o sea, con esta idea de Kant. Kant se enfrenta, ya en su época, 1795 escribe este libro, a una idea que le preocupa. Os lo digo porque me gusta mucho Kant, soy muy kantiano en ética, y le preguntan a Kant, a ver, Manolo, y Manolo, sabéis que se llama Manolo, ¿no? A ver, Manolo, ¿no? De los 3 tipos de gobierno, ¿cuál es el mejor? Si democracia, aristocracia o monarquía. Claro, uno que es muy kantiano se espera la respuesta. Y dice Manolo, pues el mejor no lo sé, pero el peor la democracia. ¿Sí? Estamos hablando de ilustrado por excelencia, ¿no? Y de donde vienen los derechos humanos de este librito, de nada, de 36 páginas, ¿no? Concepto de dignidad. Y claro, ¿no? Y uno mismo se queda y dice, hombre, ¿dónde me sale este ahora, no? Y Kant contesta y da la siguiente razón muy interesante. Dice, ¿por qué la democracia? Dice, porque todos, sin ser todos, deciden. Vamos a ver, la explico porque, bueno, en alemán es más complicada, pero la explico. Fijaos bien, todos, es decir, la mayoría.
Sin ser, o sea, todos, el primer todos es todos. Sin ser todos, es decir, la mayoría decide y sigue, e incluso contra uno mismo. ¿De qué se está quejando Kant? Se está quejando de lo que él ve Robespierre, lo que está viendo en Francia. Se está quejando de que la gente confunde democracia, que es el bien común, con la mayoría. Y no es lo mismo. Claro, ¿cómo es posible? Y Kant piensa, ¿no? Aparte lo dice enseguida, dice Kant, hay las guerras. Si pidiera consentimiento a la gente que fuera a las guerras, no habría ninguna guerra. O sea, que no es tonto. Está diciéndolo en plan muy... Porque esto es un librito, ¿no? Es un libro de los suyos, ¿no? Dentro de los serios, por decirlo así, pero son los más interesantes. Kant dice, bueno, apliquemos esto a la guerra. Pidamos a la gente consentimiento para ir a la guerra. A ver si habría guerras entonces. No habría ninguna guerra, claro, por supuesto. Entonces Kant dice, ¿qué hacer cuando tenemos, de alguna forma, el todos? La ética habla de todos. Cuando habla la ética, desde el punto de vista de la ética, es de todos, es decir, universal. El todos pequeñito es el de la política. ¿Cómo pasamos del todos, es decir, de que todos los implicados en una televisión pública, espectadores, como veremos después, proveedores, trabajadores, todos pudieran participar? Eso es lo que dice la ética. Y que todos alcanzaran acuerdos. Pero claro, eso es muy difícil, por no decir imposible. Entonces, Kant se enfrenta a esta idea y nos da... Bueno, aquí venía, ¿no? Es difícil. Cuidado, no imposible, ¿eh? Es muy difícil. Aquí nosotros llamamos, el propio Kant habla de imposibilidades interesadas. Es decir, hay mucho interés en decir que esto es imposible. Oye, Domingo, lo que tú planteas de democracia participativa, todos participando, sociedad civil, todo eso está muy bien en la teoría, pero en la práctica es imposible. Y Kant dice, bueno, pues no es imposible. Y nos propone un principio que es muy interesante porque vamos a aplicarlo a la televisión pública. Nos propone un principio que es lo que él llama principio de publicidad. Un principio que en España tenemos problemas en español porque se confunde con la publicidad comercial. En alemán no, que es Öffentlichkeit, tampoco en inglés, que es publicity, si no me equivoco, mientras que no es... Pero en español se confunde, pero bueno, al menos aquí estamos en un curso de verano, también se puede llamar principio de responsabilidad, si queréis. Pero lo que él llama es principio de... O sea, él se pregunta, ¿cómo pasamos de la ética a la política? Y él contesta a través del principio de publicidad, en este librito, en las 6 últimas páginas. Y dice, ¿en qué consiste el principio? Da 2 formulaciones muy interesantes, muy lúcidas, muy de sentido común. La primera dice, y es muy sencilla, ¿cómo voy a saber yo si algo que estoy haciendo o quiero hacer es justo o injusto? Respuesta, hazlo público. Entonces Kant lanza el siguiente principio, es injusto todas aquellas decisiones y normas que no pueden o no soportan la publicidad, es decir, no pueden hacerse públicas. ¿Captáis? Esto se llama transparencia hoy en día. Pero no solamente transparencia, como veremos. La primera idea que tiene él, y es verdad, es decir, fijaos bien que esto se aplica, nosotros lo aplicamos a los directivos de empresas. En un hospital, un directivo de un hospital en televisión. ¿Quieres hacer algo? Oye, es que no sé si estará bien o estará mal. Piensa, ejercicio imaginario, por supuesto, ¿eh? Haz el experimento mental, ¿qué pasaría si lo hicieras público? ¿No? Por ejemplo, en política tenemos algunos políticos que se han hecho públicos. Estoy en política para ganar dinero, ¿no? Está grabado, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, claro, sí, eso lo puede decir alguien. Ese alguien hoy en día ocupa un alto cargo, si no me equivoco, en alguna empresa por ahí española, ¿no? Pero, vamos, normalmente no. El resto de los mortales, si lo decimos, pues no sé, no nos expulsan de la universidad, pero nos ponen una multa o algo así, ¿no? Bien, no se puede hacer público. Esta idea es muy importante. Pero Kant nos lanza un segundo principio, es listo y dice, bueno, por lo tanto, lo que puede ser hecho público será justo. Dice, no, orden. 1795, ¿eh? Dice, orden. Puede tener mucho dinero, mucho poder, quien lo diga, y callar a los demás. Entonces, lanza un segundo principio que me interesa, aunque es complicado, lo estoy haciendo muy sencillo, muy rápido, mejor dicho, no muy sencillo. O sea, el segundo principio es, si necesita de la publicidad para ser efectivo, es señal de que es justo. Fijaos bien, ¿eh? Si necesitamos de los demás para llevarlo a cabo, de todos los demás, es que vamos por el buen camino. Yo lo convierto en participación. En definitiva, estas son las ideas. Transparencia más participación es lo que suple de alguna forma a ese todos, que nunca es posible, por ejemplo, en la televisión. Insisto, una televisión creíble, pública, responsable, sería una televisión donde todos los implicados pudieran participar. Si estamos hablando de 30 millones de telespectadores, lógicamente es muy difícil que todos participen, o de 1.200 trabajadores. ¿Qué podemos hacer? Podemos convertir ese principio del acuerdo de todos en estos 2 principios, el de publicidad, en estas 2 dimensiones del principio de publicidad. Bien, ¿cómo lo hacemos nosotros? A las empresas, y ya voy terminando, 5 minutos, a las empresas, y dejaré el último para discutir si queréis, hemos aplicado esto en las empresas con 4 instrumentos básicos. Es lo que estamos, insisto, 20 años, tampoco muchas empresas, ¿eh? No os creáis que estamos todos los días trabajando para empresas, no, ni mucho menos. Pero sí que nos ha ido bastante bien, y esto, por decirlo así,
la aplicación del principio de publicidad a nivel meso o a nivel institucional. En primer lugar, un código ético y de conducta. Cualquier tipo de institución tiene que decir en voz alta lo que quiere ser. Eso es un código ético. Un código ético que es los compromisos que adquiere una institución, sea una universidad, un hospital o una televisión, sea pública o privada. Es decir, yo como televisión, pues me comprometo a, pues ahí tendríamos lo de siempre, veracidad informativa, objetividad, el cuidado de la infancia, lo que encontramos siempre. Efectivamente, siempre es lo mismo, pero es que no puede ser diferente. A ver qué televisión dice, yo estoy al servicio del gabinete de prensa del gobierno, ¿no? Del gobierno. Claro, si lo dice automáticamente la gente ya no enciende el televisor, como es lógico. Después, un código de conducta, es decir, que afecta ya a los profesionales que trabajan en esa casa y que últimamente se dan compactos, o sea, un poco también va por modas, un poco todo esto, y últimamente se hace el código ético de conducta en el mismo paquete. Por supuesto, la segunda medida, muy importante, y esta ya es más difícil de conseguir, los nombres me da igual, ahora lo aplicaremos a la televisión ahora, y los nombres me da igual. De hecho, me da igual que esto se llamara comité de redacción, me da igual el nombre. Pero la idea es un comité de ética y de responsabilidad corporativa donde están representados todas las partes implicadas. Esto es importante. Es decir, insisto, no sé si es el comité de redacción, en algunas experiencias que hay en España, eso lo podemos discutir. Nosotros le damos este nombre y algunas empresas pueden incluso cambiar el nombre. Pero la idea es los grupos de intereses, los famosos stakeholders, que están en una institución, tienen que estar representados ahí. Y ahí tenemos un problema lógico que es difícil de resolver, pero trabajamos en eso. Cuidado, representación no significa representación política. Volveremos sobre eso. Ya tenemos dos elementos básicos en el diseño, dos elementos. Tercer elemento, todos los años hay que hacer una memoria de responsabilidad. Se llaman así, memorias de responsabilidad, porque hay una metodología internacional para hacerla. Si no me equivoco, la televisión vasca lo hace, si no me equivoco, no estoy seguro, ¿eh? Se llama Memoria GRI, del Global Reporting Initiative, es una metodología para informar de lo que se hace. La memoria la hace el Comité de Ética, por supuesto, ¿no? o la supervisa, al menos el comité, o la controla el Comité de Ética. Y por último paso aún, que es donde ahora se está entrando también y es mucho, y aún más difícil, una auditoría ética. Es decir, alguien tiene que ir y ver que lo que se está diciendo se está haciendo. Por ejemplo, esto la BBC lo tiene, lo que estoy proponiendo. Ya lo leí, ¿no? Y lo tiene, de una forma o de otra, con nombres diferentes, pero fijaos bien que aquí, en esta idea, ahora lo aplicaremos a la televisión, se ven los 4 pasos. Son 4 pasos. ¿4 pasos para qué? 4 pasos para qué? Para construir confianza. Si tienes un código ético solo, produces risa, ¿no? Claro, toda la gente tiene un código ético. ¡Qué buenos somos!, ¿no? Somos los mejores. Hay bancos que son tan ecológicos que su medida para ser ecológica es llevar una corbata verde. No es un chiste esto, ¿eh? El Consejo de Administración lleva una corbata verde. Esa es su apuesta por el medio ambiente. Es decir, bien, hay cosas que efectivamente hacen reír. Bien, ¿cómo lo haríamos en las televisiones? Lo primero que yo he intentado analizar es que actualmente la legislación ¿qué mantiene? Si no me equivoco, hay un director general, normalmente elegido depende si gobierno o parlamento. Normalmente el Parlamento, depende también. Creo que fue de lo primero que se hizo el actual gobierno fue modificar la anterior ley para la elección del director general. Hay un consejo de administración, que si no me equivoco también se elige por el Parlamento. Depende, ¿no? Cada una de las televisiones públicas tiene un sistema diferente, pero se elige por la... Y después un consejo asesor que, si no me equivoco, no existe casi en ningún sitio. Es decir, que encima de que es solamente consultivo, es tan consultivo que ni lo han creado, claro. Es decir, ¿para qué? Y por último, que si no me equivoco tampoco está creado, externamente a nivel macro habría un consejo del audiovisual, más o menos, que aquí estaba también, si no me equivoco, aquí estaba propuesto en la ley de 2012, me parece, ¿no? En el caso de la Comunidad Valenciana. También en la última ley, creo, también hay una especie de, ¿no? A nivel estatal, también hay una propuesta. Estaba previsto y tampoco está. En este esquema, fijaos bien, no es que haya una fuerte presión política, no es esa la palabra. Hay una colonización absoluta, ¿no? De las televisiones públicas por parte de los partidos políticos, por parte de los gobiernos, totalmente. Y claro, totalmente, ¿qué significa? O una de dos, o somos capaces de modificar esto, o simplemente no vale la pena tener televisiones públicas. Así de claro. Y sin embargo, yo creo que es, como derecho que tenemos, creo que es una obligación tener una televisión pública. Esa es mi opinión, ¿eh?
Es una obligación tener una televisión pública porque es un derecho que tenemos como ciudadanos. Sin embargo, tal como está, así, e insisto, si cuando se ha intentado cambiar esto, caso catalán 2007, tampoco se ha conseguido casi nada, sino casi que empeorar un poco más la situación. Digo, aviso para navegantes, si nos viene ahora también a nosotros un tripartito por algún sitio, intentemos no copiar, ¿no?, lo que han hecho los catalanes. Bien, pero eso ya es, ¿no? Bien, ¿qué hacemos o qué hacemos nosotros para pensar este tipo de temas? Primero vemos qué grupos de intereses se moverían, ¿no?, en una televisión pública, o sea, qué grupos de intereses. Esto está hecho simplemente, eso hay que hacerlo mucho mejor, es para que tengáis una idea de cómo pensamos cuando trabajamos en ética empresarial. Lo que hacemos es intentar, con documentación, legislación, etcétera, buscar qué grupos de interés. Un grupo de interés, una palabreja, ¿no?, stakeholder famosa, pero grupos de intereses simplemente son aquellos que están afectados o afectan a la institución. O la afectan, bueno, en el caso, por ejemplo, los proveedores o los políticos, o están afectados por ella, como en el caso de los ciudadanos o los espectadores. Yo veo cuatro grupos básicos moviéndose aquí. Los veo, pero podrían ser más. Y, por supuesto, se dividen en subgrupos y primarios, secundarios. Esto es una metodología muy complicada. Yo traigo simplemente esta idea. Yo veo que se mueven trabajadores, por supuesto, administración, por supuesto, dentro de trabajadores periodistas, no profesionales, etcétera, sociedad civil, y ahí entro opinión pública, colegios profesionales, etcétera, y empresas. Me refiero a empresas, a industria audiovisual, proveedores, etcétera. Son cuatro grupos importantes. Estos cuatro grupos deberían estar representados en todos los órganos de gestión de la televisión pública. Esta es la idea. Y la propuesta mía, es que nunca el sector administración, los políticos, pudieran tener más del 20 o 25%. Nunca. ¿Por qué? Porque se pueden colar por la puerta de los sindicatos, se pueden colar por la puerta de etcétera, ¿no? Es decir, siempre existe ese peligro, por supuesto. Pero la idea es que ni mucho menos tengan mayoría los partidos políticos como partidos políticos, cuidado, o sea, como partidos políticos. Juntando las dos cosas, ahí tenéis la idea, y es la última transparencia, ya. Ensamblando lo que hacemos con las empresas, con una televisión pública, la propuesta que aquí tenéis y que se puede, por supuesto, discutir. Vale, muy bien. Se puede, por supuesto, discutir y necesita desarrollarse, por supuesto. Era la idea para discutirla ahora, si tenemos tiempo. Vale, vamos. Es esta idea. ¿Dónde está? O sea, la idea sería introducir en la gestión, en el diseño de las televisiones públicas, este tipo de elementos. Cambiando el nombre. A mí no me gusta el nombre de ética. No me gusta que aparezca el nombre de ética por ninguna parte. Porque parece que estés legitimando o lavando más blanco cualquier cosa. Le pones ética y automáticamente queda más blanca la camisa. Bien. Entonces, la cuestión es, por ejemplo, un código ético y de conducta. Tiene que haberlo. Existe un estatuto de redacción. Si no me equivoco, solamente afecta a los periodistas. Habría que ampliar este estatuto de redacción hacia un código ético y de conducta. Y yo, por supuesto, un consejo de administración que nombraría un director general, que aprobaría un parlamento, pero, si no me equivoco, perfectamente, no veo por qué no, podría haber un concurso público para un consejo de administración. Es que no se me ocurre por qué no, donde la gente presentara, ¿no? Lo hay a veces, ¿no? O sea, la gente presentara los currícula y hubiera una comisión que eligiera y después el parlamento que acabara aprobando. Pero es que ahora es mi primo, mi sobrino, ¿no?, o sea, mi marido, es decir, ahora es una cosa bastante directa. Después habría un comité de ética y responsabilidad corporativa. Esto sería nuevo. Puede, no sé si se asemejaría al comité de redacción, pero no, porque incluiría, insisto, todos los grupos de intereses. Y aquí sí. Y aquí sí que no sería consultivo, cuidado, no sería solo consultivo, podría ser normativo o vinculante en algunas decisiones. Y aquí es donde introduciríamos, por ejemplo, la memoria que decíamos antes, que elaborara una memoria anual de lo que ha hecho la televisión, anualmente, y se presentara públicamente, por supuesto, claro. Fijaos que son elementos para dar publicidad, para hacer público lo que se está haciendo dentro de una televisión. Ya que no podemos estar todos ahí, lo que sí que podemos es exigir que lo que se haga público y sea justificable. De ahí la idea de la memoria anual, de ahí la idea de la auditoría ética externa, por supuesto, auditoría ética anual externa, y que no existe, y en las empresas estamos introduciéndolos. En inglés es el whistleblowing, es decir, el que toca el silbato, es simplemente una línea de comunicación. Puede ser un defensor de la audiencia, una línea directa del ciudadano hacia esa gestión de la televisión pública. Directa, ¿eh? Es
decir, ahí sí que hay metodologías y existen, nosotros en las empresas lo hacemos, incluso para que sea no anónima, pero sí confidencial. Nunca anónima, pero sí confidencial. Esa línea se puede utilizar por los propios trabajadores, por los ciudadanos, por los políticos, por quien sea. Y, por último, un consejo asesor, por supuesto, que sigue con funciones más de contenidos, y si no me equivoco, el Consejo Social va más por contenidos, y todo esto vinculado con ese consejo audiovisual, si alguna vez existiera, ¿no?, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Yo lo que he intentado es poner lo que hay, lo que debería haber, según esta idea del principio de publicidad, incrustarlo dentro de lo que hay. Y termino ya. Lo que le está pasando a la televisión pública, después volveremos a este esquema. Esto es una frase de Habermas, siempre queda bien acabar con Habermas, ya que he empezado con él, ¿no? Pero me gustó mucho la frase, es decir, lo que le está pasando a la televisión pública es lo mismo que le está pasando a la política. Es decir, el hastío hacia una política, fijaos qué frase más bonita, una política que está por debajo de lo exigible, dice Habermas, una frase muy bonita. Ese hastío, esa desafección que está pasando factura a nuestro sistema representativo, también está pasando factura a las televisiones públicas. Está en el mismo paquete. Entonces, lógicamente, cuando la gente dice, no, esto no puede ser, el nivel moral, se está diciendo simplemente ese contagio que ha habido de lo político también nos ha llegado a las televisiones públicas. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Domingo. Realmente es un lujo el hecho de poder ahora disponer, ¿no?, de un buen rato pues, para poder debatir. Yo creo que tranquilamente alrededor de media hora, poco más de media hora, para poder formular preguntas, hacer reflexiones en voz alta e intentar de este modo, bueno, pues entablar un diálogo que pocas veces podemos entablar, ¿no?, por falta de tiempo. Entonces, si os parece, vamos a abrir un turno de intervenciones. Creo que hay un micrófono inalámbrico para que podáis intervenir. Hola. Bueno, felicitarte porque me ha encantado la exposición. Y se está trabajando en algunos foros sobre la nueva radiotelevisión valenciana o cómo podría ser una televisión valenciana que no fuera la que teníamos y que pudiera responder a las necesidades de la sociedad. Y yo, pues, creo que lo que voy a decir ya lo has dicho tú. Es que nuestro peor enemigo es quien nos debería representar o quien nos debería solucionar, ¿no? Porque al final crear todo esto depende de los políticos, que lo que hacen es no crear los mecanismos de control para no ser controlados. Entonces, lo veo tan difícil. Bueno, lo que sí que te quería decir es que me parecen muy bien las ideas y que, con tu permiso, o no sé si con tu permiso, en estos foros que estamos asistiendo para crear una nueva radiotelevisión valenciana, pues algunas de estas ideas las trasladaré para ver si en ese futuro de una nueva radiotelevisión valenciana se pudiera activar algo de todo esto que propones. Gracias. No solamente mi permiso, que ojalá, es decir, pudieras trasladarlas y ojalá alguien las escuchara y pudiéramos influir, ¿no? El papel que tenemos, ¿no?, los que estudiamos filosofía o los profesores, en este caso, profesores que estudian filosofía y ética, es intentar influir en la realidad, no es nuestra misión. Sí, vamos a ver, es un pez que se muerde la cola. Es decir, la reforma democrática que este país necesita, y otros países, no solamente el nuestro, en este caso, ¿no?, afecta a nuestra televisión pública. Yo creo que no va a venir de parte de los políticos, nunca. Y eso es triste, ¿eh? Y mi experiencia última que he leído, insisto, no soy un experto, he leído 10, 12 artículos sobre lo que está pasando en Cataluña desde 2007. ¿No? Y claro, a uno le entra pánico de pensar que aquí la solución pueda ser esa, que ha sido peor aún, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Ocurre que, si estáis en foros, eso es lo importante. Al político hay que decirle, sí, ¿no?, te vamos a apoyar, si tú quieres, a los políticos que están diciendo por ahí, voy a concretar, no nombres, pero todos sabemos de quién estamos hablando, a los políticos que están diciendo por ahí que van a poner otra vez, ¿no?, en marcha la televisión pública valenciana, habrá que decirles, desde donde sea, desde la sociedad civil, por eso he vuelto a poner este esquema, desde la sociedad civil, y en este caso, por ejemplo, desde las universidades, en nuestro caso, pero en el caso de colegios profesionales, si sois periodistas, en el caso de asociaciones de periodismo, de ciudadanos.
pero también AMPAs de colegios, es decir, el sistema educativo. O sea, tienen que decirles, sí, oye, queremos una televisión pública, pero así. Podemos ayudar en el así, pero lo que no la queremos es si no es así. Y claro, ¿así qué significa? Una cosa muy sencilla. O sea, tiene dos responsabilidades, como habíamos visto antes. Claro, lo que no puede ser es que el propio periodista, desde el principio, diga que la tómbola está fatal, pero da la publicidad. Claro, eso no lo puede decir. No lo puede hacer. Pero es que decir encima y quedarse tan ancho, ¿no? Es decir, hablo de hace 6 meses, ¿eh? Es decir, en el país. Una persona que entró a principio de Canal Nou. ¿No? Entonces, lógicamente, eso significa que desde el comienzo ya fue mal el asunto. O sea, no carguemos solo, que a lo mejor he cargado demasiado las tintas, ¿no?, sobre los políticos, también sobre los profesionales. O sea, ¿por qué esa necesidad de publicidad? No sé, un tema que también habría que discutir. Claro, eso te lleva a tómbola, porque tienes que ganar dinero. ¿No? A lo mejor no. O sea, ese tema de audiencias, no competimos. Vamos a ver, la idea es que no deberíamos competir con las televisiones privadas. Vamos a ver, no deberíamos competir con las televisiones privadas. Simplemente es un servicio público. Al igual que el Estado invierte en energía, también debe invertir en derechos públicos. Y punto. Entonces, no es un gasto. Es decir, cada vez que dices, no son gastos, son inversiones. Rentabilidad social. Pobre, como nos pasa a nosotros, ¿no?, del país, ¿no?, y del Estado, que no invierte en educación. O sea, un poco la idea, ojalá estas ideas pudieran llegar, hicierais un buen resumen, y si no, siempre me tenéis a mí, a Javier, que estamos en contacto, a vuestra disposición para lo que queráis sobre estas ideas, ¿eh? Sí. No, yo quiero añadir en este sentido que Raúl participa, también yo participo en la recientemente creada mesa sectorial del audiovisual, que es una plataforma creada que recoge, digamos, el trabajo, ¿no?, de muchas asociaciones profesionales que de alguna manera están intentando, ¿no?, armar, digamos, pues una serie de documentos de base que puedan orientar a las formaciones políticas sin excepciones, teniéndose en cuenta a todo el espectro político, incluso también aquel partido que también ha cerrado, que tiene el principal protagonismo en el cierre de la televisión que teníamos, ¿no? Porque entendemos que, bueno, se trata también de ahora intentar, bueno, pues revertir esta situación, ¿no?, y recuperar un servicio público que necesitamos, ¿no?, públicamente. Yo quería señalar, ¿no?, un aspecto. Hace unos pocos días tuve oportunidad de leer en el País un artículo titulado La vida como saqueo, que escrito por Rafael Argullol, ¿no?, y en ese texto hacía una reflexión en torno a la crisis económica y a la amenaza más que plausible de que lo que ha ocurrido no hace mucho tiempo vuelva a ocurrir, porque resulta que, en fin, parece ser que no se han tomado muchas medidas para corregir los desmanes del mercado financiero, ¿no? Yo no sé si existe una relación de lo que ha ocurrido en el campo político con el campo de la economía, pero sospecho que algunos puntos de unión hay, ¿no?, en todo esto. Antes has hecho referencia precisamente a las cajas, ¿no?, que, bueno, también ahí ha habido un intervencionismo político desmedido que las ha llevado a la extinción, ¿no?, como hemos visto, ¿no? Y él señalaba que en un momento determinado hacía referencia a la tragedia griega, ¿no?, y decía que el capitalismo globalizado se asienta en el mundo. El capitalismo que globalizado se asienta en el mundo tras la caída del muro de Berlín, hace ahora 25 años, es una auténtica civilización de la ibris. La ibris se refiere, ¿no?, a este concepto de la desmesura, del desequilibrio, ¿no? Y decía de una forma así bastante rotunda, ¿no?, pero me pareció muy brillante, ¿no?, muy esclarecedora, ¿no? La perpetua invitación a la codicia y al fast food vital significan un continuo sabotaje al ejercicio de la libertad, ¿no? Digo también porque es importante entender qué es lo que ha estado ocurriendo y para precisamente, no sé, hacer ver, ¿no?, que hay que tomar medidas y realmente aplicar estrategias absolutamente innovadoras. Todo esto es innovación, esto jamás se ha hecho, ¿no?, pero algo habrá que hacer, ¿verdad?, para revertir esta situación. No sé tú qué opinas al respecto, ¿no? Bueno, respecto a la economía, vamos a ver, la economía nunca ha funcionado sin política. El mercado no funciona sin leyes. Tampoco funciona sin principios morales, por ejemplo, sin confianza.
no funciona la banca. Entonces, la economía siempre ha sido una economía, ¿no?, política, y lo sigue siendo. Lo único es que, efectivamente, en vez de ser los políticos los que controlan la economía, es la economía la que controla a los políticos, pero eso es también un poco de cajón. Repercute bastante en el concepto de servicio público. Claro, lo que se está perdiendo incluso el sentido, lo que está perdiendo el sentido es el concepto de lo público. Y esto es peligroso. Es decir, si tranquilamente uno dice que privatizar la sanidad, 7.000 millones que puedes tener, ¿no?, te puedes haberte ahorrado. Entonces, esa gestión es más eficiente que la pública, pues está mintiendo tranquilamente, ¿no? España tenía uno de los mejores sistemas públicos de sanidad más rentables y más eficientes que había en Europa. Sin embargo, todo lo que estamos viendo han sido 7.000 millones. Cuando la televisión pública valenciana, ¿cuánto ha sido? ¿1.200? 1.400 en total. Bueno, pero bueno, ahora la liquidación, solo la liquidación, se han reconocidos, lo que se ha gastado en estos 8 meses son 140 millones de euros. Digo, pues si alguien quiere que compare las cifras con lo que le hemos dado a Bankia, por comparar nada más, ¿eh? Entonces, o sea, si esos dineros, que no quiero decir la cifra, porque me un poco, ¿no?, nervioso, no se podían haber aplicado, incluso sabiendo que había despilfarro en la Comunidad Valenciana, todo lo que queramos, ¿no? Pero se puede poner orden perfectamente, claro que sí, se puede poner orden. Entonces, la cultura, efectivamente, la cuestión de la economía es importante. ¿Por qué? Porque no hay una gestión política de la economía. Europa está fracasando. Entramos en un mundo muy diferente, pero es un mundo de que la globalización ha hecho que el Estado, que ha sido siempre el Estado soberano, el Estado nacional, el encargado de regular el marco de actuación de la economía, no lo puede hacer. Europa tiene muchos problemas, pero parece que la función de Europa desde el principio fue un mercado común, que es la idea, efectivamente, de poner freno a la economía. Esto lo que afecta es en diferenciar, insisto, en una televisión pública entre una inversión y un gasto. Pero ¿quién decide lo que es inversión y gasto? La idea, ¿no?, que la propuesta esta mía o de cualquier propuesta es que no sean los políticos solos. Es decir, esa es un poco la cuestión. Es decir, que siempre estén acompañados los políticos, y ahí vuelvo al tema en la mesa sectorial que tenéis. Conociendo como conozco también, y trabajo encima también, cualquier partido que venga a buscar ideas, también la damos en la universidad, por supuesto, si el documento, cuando más cerrado se lo deis, mejor, ¿no? O sea, ¿no?, cuando más cerrado me refiero a decir, ¿no?, que independencia, sí, ¿eso qué significa? Sí. 2 en el Consejo Asesor, 4, 2 en el Consejo de Administración, o sea, que se intente incluso, ojalá pudieras llegar, ¿no?, a concretar más la propuesta de forma que dentro de X meses, ¿no?, es decir, si alguien dice vamos a volver a abrir, en las condiciones estén bien claras, porque si no, no tendrá el apoyo, no lo tiene que tener, ni de las universidades ni de la sociedad civil. Pues, ahí hay varios problemas que yo veo, ¿no? Por una parte, estamos en ello, redactando documentos. Es muy delicado el asunto porque tampoco puedes, digamos, hacer el trabajo que supuestamente tiene, en este caso, el Poder Legislativo, ¿no?, que está absolutamente legitimado para que haga esa tarea. Nosotros más bien estamos pensando en líneas rojas, en recomendaciones, en concretando todo lo posible, pero llegando hasta un punto en el que entendemos que a partir de ahí puede ser incluso perjudicial, se puede volver contra quienes formulan este tipo de propuestas. Hay que entender también que hay muchos intereses enfrentados, ¿eh? No es lo mismo la visión que tienen en este caso, por ejemplo, los productores, ¿no?, las asociaciones empresariales, que tienen unos derechos, digamos que tienen unas expectativas, ¿no?, absolutamente legítimas, ¿no?, y están en estos momentos luchando por una serie de cuestiones, ¿no?, muy concretas que afectan a una situación realmente dramática, y límite en estos momentos. No digo que otras asociaciones profesionales, ¿no?, que agrupan, pues, a dobladores, empresas de doblaje, a actores, directores, guionistas, etcétera, tampoco tengan, obviamente, graves problemas, los tienen igualmente, ¿no?, pero son de distinta naturaleza, ¿no? El aunar todo eso, llegar a una suerte de consenso de mínimos, resulta extraordinariamente complicado. Está siendo muy difícil y no exento de muchas tensiones internas. Y esto, la gente que está también implicada en estos foros, pues es importante, o sea, lo pueden corroborar, ¿no? Hay una cuestión que también creo que del Consejo Audiovisual que está saliendo recurrentemente. Claro, aquí hay un problema, y es que hemos visto que desde el punto de vista normativo realmente hay unos desarrollos importantes. Se han quedado las cosas a medias. Es como si no hubiera voluntad de poder, de llegar, ¿no?, a materializar aquello que se propone. Incluso
aplicar la ley. Es decir, muchas veces, o sea, con la TDT, lo que ha ocurrido, ¿no?, en esta comunidad y a nivel, yo diría que todo el Estado, ¿no?, hay voluntad política por aplicar la ley y cerrar aquellos canales que están incumpliendo sistemáticamente desde hace años con, en fin, con los contratos que tienen firmados. Esto es que son verdades como puños, ¿no? Y no se hace. ¿Y por qué no se hace? Bueno, pues evidentemente también hay claves políticas, ¿no?, ahí, que explican esas conductas que son impropias, cabría decir como mínimo, como lo más suave que se puede decir. Y en ese sentido, claro, esos consejos ya no solamente en donde actúan, y sabemos que actúan con dificultades, aunque fuera de España sí hay consejos que funcionan muy bien, su jurisdicción no es solamente las televisiones públicas, es el espacio radioeléctrico en su conjunto, porque todos, incluso las televisiones privadas, también ellas usan un espacio público. Entonces, eso también se olvida con demasiada frecuencia, ¿no? Entonces, todo eso también son aspectos que, bueno, en nuestro país, nosotros estamos en una universidad que se supone que es una estructura moderna. En fin, nosotros estamos viviendo el proceso de la introducción de todo lo que son los mecanismos de auditoría interna, ¿verdad?, de rendición de cuentas, transparencia. Está siendo el infierno para nosotros directamente. Esto es lo que se trasladaría a todos los ámbitos. Fíjate ahora en medias, en enseñanzas no universitarias, el planteamiento que se está haciendo, el debate que hay sobre la evaluación de la actividad del profesorado. Está levantando ampollas. Pero un tema, ¿no?, por lo que decía de la auditoría. Bueno, la universidad es la segunda institución más antigua del mundo, la segunda. La universidad es la segunda institución más antigua y no ha cambiado su forma de gobierno hasta dentro de poco tiempo que sí que cambiará. Sí, la línea va bien, va a caja de ahorro primero, después habrá televisiones y pronto vendrán universidades. No nos preocupemos, ¿no?, que los políticos se van a meter las narices en todas partes, ¿no? La cuestión es, pensando un poco en la influencia posible que podáis tener en esa mesa sectorial, de lo que ya he dicho hoy, la idea sería la publicidad, es decir, ¿no?, que fuera público, es decir, a ver porque es imposible evitar, es decir, si no hay voluntad política o si hay mala voluntad política, cualquier cosa que se diga se va a convertir, es decir, nuestro Consejo Social te dice, no, vamos a cambiar el Consejo Social para la participación de los ciudadanos, dices, qué bien, ¿no?, 8 representantes políticos más, es decir, claro, porque lo que viene de la asociación de vecinos, no sé qué, es también, o sea, eso no puedes evitarlo. Entonces, la única forma de evitar eso es simplemente obligarnos a que sea público, es decir, a las auditorías continuas, pero no contables, que a mí las contables también, ¿no?, son importantes, pero me refiero a las éticas en el sentido de, yo como televisión pública me he comprometido a esto. Una auditoría es, vamos a ver, de esto que has hecho este año. Es una auditoría pública, es decir, no sobre... También tiene una parte de finanzas, por supuesto, tiene una parte económica, pero no es la parte más importante. Tampoco hacen caso de las finanzas. No, tampoco hacen caso. Pero la idea es, si tú te habías comprometido este año en tu código ético a ser tal, por ejemplo, ¿no?, como hacemos nosotros con las empresas, ¿cuántas denuncias has tenido, por ejemplo, en los juzgados? Número de denuncias en los juzgados, etcétera, o sea, número de mujeres en cargos directivos. Sí. O sea, hay criterios para hacer las memorias de responsabilidad social que se pueden aplicar perfectamente a las televisiones. Pero bueno, no sé si hay una pregunta más. A ver. Sí. Yo vuelvo un poco a la teoría y dejando un poco de lado los aspectos más técnicos que estamos comentando ahora. Yo me estaba preguntando cómo, después del hastío del que habla Habermas y que ha sido la última de las diapositivas, cómo recuperar la confianza en el juicio individual kantiano, que ha sido una de las diapositivas que hablaba de los principios en los que debemos confiar a la hora de que la sociedad civil, ¿no?, se movilice y reaccione cuando ve algo injusto. ¿Cómo, después del hastío que ha tumbado eso, retomar la confianza en aquello? Bien. Hastío, nosotros hablamos, se habla también de desafección, es un concepto que utilizamos mucho. A mí me gusta más un concepto incluso más español, ¿no?, más nuestro, que es desmoralización, estar desmoralizado. Es curioso, Ortega utiliza muy bien este concepto
Estar desmoralizado significa tanto, ¿no? Te falta moral, o sea, que eres un sinvergüenza, como que estás falto de moral, es decir, no tienes fuerza. Que también aquí nosotros en valenciano decimos, ¿no?, que no tiene virtud, decimos muchas veces, ¿no? No tiene fuerza. Bien, ¿no?, que es el concepto de virtud en latín que ya utiliza Maquiavelo también, por supuesto. O sea, la cuestión, respondiendo, es la siguiente, y creo que hay que ser positivo. Hay un hastío hacia los partidos políticos, pero no hay un hastío hacia la democracia. Es curioso. Los propios sociólogos, ahora los sociólogos, hablan, ¿no?, aquí en España, tantos, ¿no?, y también Klaus Hofe y toda esta gente que trabaja ya más en la parte sociológica, te dice que lo que hay un hastío, un cansancio, una apatía, e incluso, ¿no?, un poco de ya estar en contra, es respecto a los partidos políticos y al sistema representativo, pero no respecto a la democracia. Es curioso. Curioso, ¿no? Pues efectivamente, en este país muchos de nosotros hemos pasado, ¿no?, hemos nacido en una dictadura y sabemos efectivamente que la alternativa no es que no haya partidos políticos. La alternativa que nosotros estamos viendo pasa por, no es que no haya partidos políticos, sino que la sociedad civil tenga más protagonismo. Y en eso yo soy más optimista. Es decir, los cambios no van a venir por los propios partidos políticos. No. Los cambios van a venir cuando ellos vean la presión que ejerce la sociedad civil. Y esa presión, dice, bueno, pero eso es un poco ilusorio, Domingo, ¿no? Puede ser, ¿no? La sonrisa que estaba haciendo iba por ahí, ¿no? Eso es un poco... No, fíjate, una empresa le tiene más miedo a una denuncia de una ONG que a una ley. Las grandes empresas, le tienen horror, terror, ¿no?, a que una ONG como, ¿no?, Amnistía Internacional o Greenpeace o quien sea les denuncie hoy en día en la nueva galaxia mediática, que supongo que habréis hablado aquí también estos días, ¿no?, le denuncie, le tienen más miedo a eso que a una legislación española. Porque la legislación española se la salta como quiere. Y si no, paga la multa como hace todos los años, ¿no? Microsoft paga los millones de dólares y ya está. Pero cuidado con que haya una denuncia de la sociedad civil. La sociedad tiene poder. Ahora, si ese poder no lo utilizamos, es los partidos políticos los que van utilizándolo. En las cajas de ahorros es un ejemplo que, o sea, lo que no tendría que pasar es en las televisiones públicas lo mismo que pasó en las cajas de ahorros. Es decir, las cajas de ahorros simplemente no estaban al principio. La modificación legislativa va entrando poco a poco los políticos en las cajas de ahorros, hasta que efectivamente se convierten en el brazo ejecutor de las economías autonómicas. Aquí no vamos a entrar en eso. Pero, lógicamente, ahora las televisiones públicas, ¿qué son? Extensiones de los gabinetes de prensa. Bien, pues ¿eso cómo se puede cortar? La única forma que yo veo es, una, exigiendo publicidad, es decir, transparencia, y dos, participación. ¿Pero de quién? De la sociedad civil. ¿Y eso cómo se hace? Ahí es difícil, pero no imposible. Lo único que no hay que estar siempre votando. La representación política es un tipo de representación. Por ejemplo, se pueden elegir gente que tenga reputación. Una reputación que sea imposible, ¿no?, que pierda la reputación que tiene por seguir a un... No sé si me estoy explicando. Nosotros lo hemos utilizado, eso. Sí, pero otra de las diapositivas mostraba cómo la política se filtra a través de mecanismos que no tienen por qué exigir de una retribución, de un voto ciudadano, para estar en muchos ámbitos que tal vez, me pregunto yo, si contribuyen a esa desmoralización que cada vez parece que inunde más ámbitos y que ralentice la actuación de la sociedad civil necesaria precisamente para cambiar todo eso. Me da la sensación, mientras ahora estaba escuchando la conferencia y después el debate, de que parece que sea un pez que se muerde la cola. Sí, sí, de acuerdo. Por eso la idea todo el rato da vueltas sobre el concepto de democracia de doble vía, ¿no? Es un poco esa es la idea. Es decir, por eso hablamos de democracia de doble vía, porque para intentar, ¿no?, que ese pez que se muerde la cola es la parte, ¿no?, consideramos, del gobierno, del Estado, pero la separamos del concepto de sociedad civil. La única forma de romper ese círculo vicioso es darle protagonismo a la sociedad civil. Cuidado, eso significa que los ciudadanos adquieren protagonismo. Hoy por hoy, o sea, están dentro de esa desmoralización. Claro, ¿quién va a educar a esa nueva ciudadanía mediática, por ejemplo? ¿Las televisiones? ¿Con tómbola? ¿Por seguir con tómbola? No, porque ya no sé, ¿no? Pues, no. Entonces, ¿qué ocurre? Habrá que legislar, efectivamente, mínimos de contenidos, por ejemplo, y habrá un consejo asesor que tendrá que decidir que tantas horas tal tipo de programas. ¿Y ese consejo asesor quién tiene que estar? ¿Los políticos? Sí, pero insisto, en un 20% o la mínima parte posible. Ahora, la gente que venga, sociedad civil, está colonizada. Los partidos políticos tienden, por definición, ley de Mitchell, en 1900 y pico, a fagocitar, es decir, a comerse todo lo que pillan. ¿Ah? Es decir, entonces, claro, sociedades por ejemplo, la asociación de vecinos. Los que somos mayorcitos, en los años 80, en España tienen una asociación de vecinos muy fuerte. ¿Ah?
pues automáticamente ya no está. Hoy en día casi que ha desaparecido. Se laminó completamente. Se laminó y hoy en día muchos son representantes también políticos. Es decir, toda la gente dice, mira, este viene, ¿no? Pues, y por parte de la asociación de vecinos, pero resulta, o sea, no hay una solución normativa desde arriba, sino que la idea es que la sociedad civil tiene que asumir un poder que tiene, que es el de legitimidad, y que la gente se ríe de ese poder. Es decir, eso de la legitimidad, eso lo inventáis los filósofos y los sociólogos. Bien, porque se lo pregunten a las cajas de ahorros, ¿quién se lo inventa? O que se lo pregunten a Canal Nou, ¿no? ¿Quién se inventa lo de la legitimidad? ¿Alguien quiere añadir alguna cuestión? Sí, es que cuando este debate sobre la sociedad civil, a veces, claro, es una cosa así, una suerte de entelequia, ¿no? Y la sociedad civil somos nosotros, todos nosotros, ¿no? Y cada uno desde su ámbito. Yo muchas veces pienso en la propia universidad, ¿no? Existen muchos mecanismos de participación interna. Estamos constatando, no obstante, que no hay una participación por parte del estudiantado en muchas de las actividades, ¿no? Y sobre todo en los órganos de gobierno de la propia universidad, ¿no? Ya no solamente en la participación en los procesos electorales, ¿no? Para elegir al rector, etcétera. Eso es una pequeña parte, es en el día a día, ¿no? Yo creo que los estudiantes de comunicación, además, podríamos plantearnos incluso como ejercicio, digamos, bueno, pues plantearnos desde nuestros conocimientos, ¿no? Y desde donde estamos, como también consumidores de televisión, pues de radio y televisión, ejercer esa función, ¿no? Digamos, de control hacia los medios. ¿Por qué no? Plantearlo como acciones. Bueno, podría ser algo de lo más revolucionario, por ejemplo, ¿no? Una iniciativa que podría salir de aquí y decir, bueno, pues vamos ahora en el próximo semestre en algunas asignaturas a plantearlo como ejercicio. No desde arriba, desde la instancia docente, ¿no? Que diga cómo hay que hacerlo, sino bueno, el propio grupo, ¿no? Cada grupo que planteara, o cada titulación, ¿no? De manera genérica, pues actuar, ¿no? En ese sentido y, bueno, pues no me gusta utilizar la palabra denunciar, ¿no? Pero sí, cuanto menos, ¿no? Pues señalar las disfunciones que existen en estos momentos en la parrilla de programación, en la oferta televisiva, ¿no? Como decía ayer Ignacio Pastor, ¿no? En la dieta televisiva o mediática mediterránea, ¿no? Que parece que es especialmente, es lo contrario, ¿no? De lo que es la gastronómica, ¿no? Está lleno de grasas saturadas y no parece precisamente de las más saludables, ¿no? Comparadas con las del norte, precisamente. Y hay muchísimo trabajo que hacer en ese sentido, pero si no se empieza a mover todo, y eso que sabemos también que las redes sociales hoy en día son una herramienta importantísima para poder llegar, ¿no? Hacer llegar lo que se quiere hacer saber, ¿no? Lo que ocurre es que también los propios medios, es que esta democracia de doble vía, ¿verdad?, pues está muy en mantillas, ¿no? En este país, ¿no? Y bueno, queda mucho camino por hacer en ese sentido. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? ¿No? Vamos, muy bien. Pues, muchas gracias, Domingo, por haber aceptado.